días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Le voy a invitar para que abra su mente y su corazón para oír la voz de Dios. En esta mañana te voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Evangelio según Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Permítame leer la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dios nos bendiga a través de su palabra leída. Oremos. Soberano y eterno Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has otorgado acercarnos a tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, aconséjanos, oh Dios, y exhórtanos a través de tu palabra. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta mañana quiero compartir una palabra que he titulado La fe que cambia situaciones. La fe que cambia situaciones. Cuenta la historia de una señora anciana muy pobre. Llamó a un programa de radio cristiano pidiendo ayuda para enfrentar sus crisis económicas. Un brujo, siervo de Satanás, que oía el programa, consiguió la dirección y decidió tentar a la pobre mujer desesperada, para lo cual llamó a uno de sus secretarias y le ordenó que comprara alimento y preparara una cesta para llevársela a la casa de la mujer, con una nota arriba que decía: un regalo de Satanás, que desea tu alma y te quiere bendecir. Y le dijo a uno de sus mensajeros: llévale la canasta, y si te pregunta quién la envió, le dirás que estos alimentos se los mandó el diablo. Cuando el mensajero llegó a la casa con la cesta de comida y una nota arriba, llamó a la puerta, y la mujer salió. Al ver la cesta, se pone contenta y comienza a gritar: aleluya, gloria a Dios. Y fue inmediatamente guardando en su despensa sin leer la nota. La nota no le preocupó. Ella glorificaba al Señor. Al ver el mensajero, al ver que la anciana no reaccionaba ni mostraba interés en saber quién le había enviado aquellos alimentos, el mensajero del brujo le preguntó a la señora: señora, ¿no quiere saber quién le envió esta compra de comida?
La anciana, en la simplicidad de la fe, respondió: no importa. Cuando uno ora con fe, Dios manda su socorro. Y cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Lo que en esta mañana quiero dejar en tu mente y en tu corazón es: quienes ponen su fe en Jesús encontrarán salvación para cambiar su situación. Quienes ponen su fe en Jesús encontrarán salvación para cambiar su situación. Déjeme ponerle en contexto del texto que leímos. Jesús, en el capítulo 4, versículo 35, había invitado a sus discípulos para cruzar a la otra orilla. Esa noche los discípulos vieron y tuvieron la experiencia de ver a Jesús calmar la tempestad. Jesús con sus discípulos en esa misma travesía llegaron a la región de los Gadarenos. Y allí en ese lugar Jesús liberta al hombre poseído por una legión de demonios. En el capítulo 5, versículos 1 al 20. Pero Jesús acaba de ser rechazado en aquel lugar. Los habitantes le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora, al regresar a la otra orilla, quizás al lado occidental del lago, probablemente en Capernaum, de pronto salió a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa porque su hija estaba al borde de la muerte. Jesús fue con él y le siguió una gran multitud. Ahora escúcheme con atención. Marcos, el escritor de este evangelio, en su narrativa hace algo que se conoce como inclusión. Déjeme explicar. Viene narrando una historia y de pronto la deja de lado para incluir otra. Cuando termina esa historia, entonces retoma nuevamente la historia que venía narrando. Y a eso se le conoce como inclusión. En el texto que hemos leído, precisamente hace parte de una inclusión. Está incluida la historia de la mujer del flujo de sangre, juntamente con la narrativa del milagro de la hija de Jairo. Pero vamos a detenernos a mirar qué pasó con esta mujer. En ella miraremos la mujer del flujo de sangre. En ella miraremos la siguiente situación. Primera situación, la situación inicial, del versículo 25 al 26. En el camino a casa de Jairo, el Señor se detuvo porque una mujer debía ser atendida. En el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a una mujer enferma que también le estaba buscando. ¿Cuál era la situación de esa mujer? 12 años de enfermedad y aislamiento total. Marco nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos sirve para hacernos una idea de su estado. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraría muy débil físicamente. Además, una mujer enferma una mujer enferma con una enfermedad tan larga o de larga duración siempre resulta agotadora, tanto para quien la sufre como para los que la cuidan. Esta mujer, dice el texto, que sufría por los médicos. Nos podemos hacer una idea
de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido a mano de los médicos. En una época donde la medicina y sus tratamientos tenían mucho más que ver con superstición que de ciencia. Y para finalizar, esta mujer finalmente perdió todo cuanto tenía y fue desahuciada por los médicos, que no lograron encontrar una solución para ella. Esta situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marco dice que su enfermedad era un azote, como uno de los látigos empleados por los romanos para castigar a los malhechores. La situación empeoraba y ya estaba quebrada. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino también había terminado con todos sus recursos económicos, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución para su enfermedad. Incluso antes le iba peor, dice el escritor. Además, una enfermedad de este tipo tenía también ciertas implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar el dolor de aquella mujer. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza, una impureza ceremonial que le impedía participar en el culto a Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad había condicionado su relación con Dios a lo largo de todos estos años. Pero también esta enfermedad le impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. Esta mujer permanecía en cuarentena permanente y distanciamiento social. Ahora, lo segundo que quiero resaltar del texto: la fe que cambia la situación. La fe que cambia la situación. Del versículo 27 al 32, vemos la fe de la mujer. La fe que vence obstáculos. No cabe duda que la mujer sentía una profunda necesidad, y a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía, surgió en ella la fe. Se trata de una fe auténtica, una fe que logra superar los obstáculos. Su fe le dio la fuerza necesaria para lograrse abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. La confesión de la mujer. Cuando finalmente la mujer fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido en Jesús. Y aquella mujer venció las posibles críticas de aquellos que habían, por llegar a tener contacto con ella, habían quedado ceremonialmente impuros. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús. Pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas lo tocó con fe y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. Por el contrario, la mujer enferma busca aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente. Ella era movida por su profunda sensación
de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. La situación final, del versículo 33 al verso 34, el Señor Jesús cumplía con todo el programa que su Padre le había encomendado. Aunque una niña moribunda esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a la mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe. Para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Por supuesto, Cristo sabía quién lo había hecho. Él sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera un testimonio público de la obra de Dios en su vida. Finalmente, la fe de la mujer le hizo vencer los obstáculos e hizo una conmovedora confesión donde habla de las maravillas que ha sucedido en su vida. Y esto se combina con una humildad y una franqueza cuando esta mujer, entonces llena de gratitud, se postra a los pies de Jesús. Tal vez ella esperaba alguna reprensión por parte del Señor por haberlo tocado de esta manera ceremonialmente impura, pero nada más lejos de eso. El Señor le animó, confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de ese momento, la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. Jesús le dio salvación, paz y sanidad. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. Hermanos, ¿qué tiene que decirnos eso a nosotros hoy? La situación inicial, la enfermedad llamada coronavirus. En diciembre del año pasado se originó este brote en Wuhan, China, actualmente conocido como COVID-19. Es una pandemia que ha afectado a muchos países de todo el mundo, incluyendo el nuestro. Enfermedad que no tiene aún una vacuna y que ha puesto a muchas personas en una situación difícil. Unos han superado la batalla contra ella, otros han perdido esa batalla. Este virus nos ha llevado al aislamiento total para evitar su propagación mortal. Los médicos luchan en la primera línea de batalla por preservar la vida de aquellos que están bajo su cuidado, pues así lo han jurado el día que se graduaron. Celebran cuando la vida se preserva, lloran cuando se les esfuma sin poder hacer nada. La economía ha sufrido el impacto de esta situación: despidos masivos, negocios cerrados y otros desesperados de ver sueños frustrados. Pero escúcheme, mi amigo, mi hermano, hoy la Biblia nos habla de la fe que cambia la situación. Hoy tenemos la historia real de una mujer que durante 12 años sufrió los embates de una enfermedad sin cura.
Sufrió el impacto de no encontrar salida a su situación. Es más, le iba peor, hasta el punto en que su economía se vio afectada. Escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía, eso produjo una fe en ella. Se trataba de una fe auténtica que logra superar los obstáculos. Jesús es fiel, escúcheme, y Él ofrece descanso en medio de un mundo atribulado. Él quiere que usted ponga su carga sobre Él, que experimente la salvación, su paz y sanidad. ¿Conoce usted ese Dios maravilloso? Yo le invito para que saque tiempo diariamente para estar en su presencia y conocerle más y más. Aquel que todo lo puede, Él puede guiarnos también por los caminos más difíciles como los que estamos viviendo hoy. Si vas de la mano de Dios, Él te sostendrá. Te invito para que pongas tu fe en Jesús. Solo da el primer paso. Empieza a confiar en Él de verdad. Permite que la fe en el Señor cambie tu situación. Cree, ten convicción en Jesús que Él da salvación. Muchos acuden a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan a Él con fe personal que les pueda salvar. Hermanos, todo lo que Dios va a hacer en tu vida empieza con una palabra que oyes, que recibes, que activa tu fe para atreverte a dar un paso hacia la promesa que Él te ha dado. Hoy yo te invito, levántate de toda desilusión, de toda frustración, de todo fracaso. No importa cuánto lo hayas intentado sin fruto alguno. Cree y recibe su palabra e inténtalo una vez más, no desde tu experiencia, sino desde tu fe. La situación final nunca es el deseo de Jesús, que seamos salvados por su poder, pero que no tengamos nada que ver con Él. Por eso, después de la sanidad de la mujer, él buscó tener un diálogo con ella. Solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. Salvación, paz y sanidad Jesús te quiere dar. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Escúcheme bien, la fe en Jesucristo es reconocer la verdad en todo lo que Dios ha revelado en su palabra, confiando en Él y también recibiendo, descansando solamente en Él para la salvación que se nos ofrece a través del Evangelio. Darle nuestra vida a Él con el fin de cumplir su deseo, ser su tesoro especial en la tierra y hacer lo que Él quiere que hagamos. Nuestra mayor prioridad debe ser darnos a Él, vivir en comunión con Él y estar en oración el suficiente tiempo para que podamos oír su voz y después obedecerle. Hermanos, yo me preguntaba por qué la inclusión de Marcos allí en la historia de una mujer de fe. Quizás para mostrarle a los discípulos la fe que le faltó a ellos en medio de la tormenta. Quizás el rechazo, la fe que le faltó a los habitantes de Gadara. El rechazo de los gadarenos a quien podía Jesús cambiar sus realidades. Para confrontar la fe de Jairo cuando se vino al piso, cuando tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, este texto está allí para decirnos, escúcheme bien, que el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene poder sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la misma muerte. Y el Señor Jesucristo en esta mañana
quiere decirte a ti que me escuchas, mujer atribulada, hombre atribulado, en medio de la situación que estás viviendo, Jesús quiere que en esta mañana usted se acerque a Él con fe, que active su fe en Jesucristo. Y Él en esta mañana quiere darte a ti salvación, paz y sanidad. Hermanos, esta palabra está para recordarnos hoy: a quienes ponen su fe en Jesús encontrarán salvación para cambiar su situación. Creamos a Él con fe y confiemos en Él en medio de nuestra situación. Hermanos, Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar en este tiempo. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre, toma los hogares en esta mañana. Toma las familias. Toma aquel que en esta mañana está escuchando tu palabra. Tú conoces la situación que él está viviendo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, aumenta su fe. Aumenta su fe para que él, Señor, pueda confiar en ti. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Dios te bendiga.